Hola, soy Gabriel Vázquez, estudiante de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Técnica del Norte del octavo semestre. En esta ocasión voy a presentar la ley del deporte del Ecuador, desde el artículo 24, donde empieza del sistema deportivo y abarca hasta el artículo 70. Artículo 24 nos dice la definición del deporte. El deporte es toda actividad física e intelectual caracterizada por el afán competitivo. Cada deporte se rige a normas preestablecidas, las cuales están por las organizaciones que rigen este deporte, organizaciones nacionales e internacionales. En el artículo 25 clasificamos al deporte en deporte formativo, deporte de alto rendimiento, deporte profesional y deporte adaptado o paralímpico. Capítulo 1 del deporte formativo. Artículo 26. Nos dice que el deporte formativo comprenderá las actividades que desarrollen las organizaciones deportivas legalmente constituidas y reconocidas en los ámbitos de la búsqueda y selección de talento. También el deporte formativo se encarga de la iniciación deportiva. Lo que podemos ver es que este deporte empieza desde edades tempranas, respetando el crecimiento del niño, ¿no? Todo va de acuerdo a la edad que nuestros deportistas tengan. La estructura del deporte formativo es la siguiente: clubes deportivos especializados formativos, ligas deportivas cantonales, asociaciones deportivas cantonales, federaciones deportivas cantonales, Federación Deportiva Nacional del Ecuador, Federación Ecuatoriana de Deporte Adaptado. En los clubes deportivos especializados encontramos artículo 28, club deportivo especializado es el que está orientado a la búsqueda y selección de talento e iniciación deportiva, como lo mencioné antes. De igual manera, estos a largo plazo buscan el alto rendimiento. Para que sea reconocido como un club deportivo especializado, este debe cumplir con lo siguiente: estar conformado por 25 socios, estar orientado a alcanzar el alto rendimiento deportivo, justificar la práctica de al menos un deporte, lo que quiere decir que, por ejemplo, puede ser un club solo de fútbol, solo de baloncesto, solo de atletismo. Fijar un domicilio donde está ubicado y los demás requisitos que determina esta ley. Sección 2 de las ligas deportivas cantonales. Contribuyen, en el artículo 29 nos dice que son las que contribuyen a la formación deportiva de las y los deportistas a través de los clubes deportivos especializados. ¿Qué quiere decir? Que esta liga cantonal está formada por diferentes clubes deportivos. Por ejemplo, la Liga Deportiva Cantonal de Otavalo, que comprende el club de atletismo, club de taekwondo, club de gimnasia, club de baloncesto, de fútbol. Entonces, esta cumple con las reglas y tenemos la Liga Deportiva Cantonal de Otavalo. También nos dice que estas ligas deportivas cantonales dependen de las federaciones deportivas provinciales, que vamos a hablar más adelante. Sección 3 de las asociaciones provinciales por deporte. Artículo 30. Nos dice que desarrollan y buscan el alto rendimiento en sus respectivas disciplinas y provincias, promoviendo la participación igualitaria de hombres y mujeres. Aquí tenemos, por un ejemplo, la Asociación Provincial de Baloncesto de Imbabura. En el artículo
31 nos dice de las elecciones provinciales. ¿Qué quiere decir esto? Que de aquí de las asociaciones provinciales por deporte, de sus clubes, pueden formar las selecciones provinciales para participar en campeonatos a nivel nacional representando a sus diferentes provincias, en este caso la provincia de Imbabura. Artículo 32. Conformación del directorio. Este directorio estará conformado por 13 personas, el cual son un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, 3 vocales principales y 3 vocales suplentes, un representante de los entrenadores, un representante de los deportistas y un síndico. La sección 4 nos habla de las federaciones deportivas provinciales. Las federaciones deportivas provinciales son las que planifican, fomentan, controlan y coordinan las actividades de las asociaciones deportivas provinciales y ligas deportivas cantonales. Lo que mencioné anteriormente. En el artículo 34 nos presenta sus deberes. Administrar y mantener las instalaciones deportivas donde los deportistas de cada provincia entrenarán, garantizar uso de las instalaciones. O sea, como debe, la Federación Deportiva Provincial tiene que garantizar que todas las instalaciones que están a su cargo sean usadas por los deportistas en los diferentes cantones. Inscribir y registrar a sus deportistas a nivel nacional y conformar selecciones provinciales. La Federación Deportiva Provincial selecciona por ejemplo, la selección provincial de atletismo, la de fútbol, baloncesto, taekwondo, todos los diferentes deportes que esta comprende. Esto lo hace escogiendo a través de las ligas cantonales y las asociaciones provinciales por deporte. Las federaciones deportivas provinciales tienen que hacer un seguimiento a las ligas cantonales, a las asociaciones provinciales por deporte y cumplir todas las normas que hay en esta ley. Por ejemplo, como ya hablé antes, la Federación Deportiva de Imbabura está al cargo de la Liga Cantonal de Otavalo, Antonio Ante, Ibarra, Uquí, todos los cantones que esta provincia comprende, y tiene que estar administrando y manteniendo y planificando todo lo que estas hacen. En la sección 5 del régimen de democratización y participación, artículo 35, nos recalca que las federaciones deportivas provinciales son organizaciones sin fines de lucro que se eligen por un régimen especial denominado régimen de democratización y participación. Este régimen lo que hace también es en el cual se determina cuánto presupuesto va a recibir cada federación deportiva provincial. En el artículo 36, el directorio de las federaciones deportivas provinciales está sujeto al régimen de democratización y participación. Estos serán 2 dirigentes elegidos por la Asamblea General, 2 delegados del Ministerio Sectorial especializados en una materia financiera y técnica, un representante de las y los deportistas, el director provincial de salud, un delegado de la fuerza técnica o un entrenador, ¿no? Un delegado de los entrenadores, un representante de los gobiernos autónomos descentralizados que conforman el Consejo Provincial, un secretario, un síndico y un tesorero. Artículo 37 del administrador. Este será calificado para gerenciar y ser el representante legal de la organización. Tiene que tener un título de tercer nivel. Artículo 38. Las funciones que el administrador tiene que ejecutar
son ejecutar las políticas y directrices que nombramos en esta ley y en el reglamento de la ley, coordinar las actividades institucionales del ministerio con el ministerio sectorial, presentar las actividades y el presupuesto, el mismo que será remitido al ministerio sectorial, esto se lo hará cada 4 meses, actuar como secretario en las reuniones del directorio de la federación, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la federación. En el artículo 39 nos dice que los cargos del presidente, vicepresidenta, segundo vicepresidenta y 3 vocales serán electos mediante voto directo de entre los miembros del directorio. En el artículo 40 nos habla de Fedenador, que es la Federación Deportiva Nacional del Ecuador. Esta federación en la que elige a todas las federaciones deportivas provinciales. En sus deberes tenemos como asesorar y capacitar a los departamentos técnico-metodológicos de las federaciones deportivas provinciales, ingresar y mantener actualizado el registro nacional estadístico de los organismos deportivos vinculados al deporte formativo. Son las distintas categorías que manejan todas las federaciones deportivas provinciales, tienen que dar un reporte o un registro, ¿no? de sus deportistas. Cooperar con las federaciones deportivas provinciales a la constitución y desarrollo armónico de las escuelas de iniciación deportiva para talentos deportivos, para poder encontrar deportistas que después en su formación logren llegar al alto rendimiento. Este es el objetivo, ¿no? La sección 7 nos habla de las federaciones nacionales de deporte adaptado, que son las federaciones que desarrollan el deporte adaptado paralímpico, que es el cual se adapta a personas con discapacidad. Estas federaciones estarán constituidas por clubes de deporte adaptado paralímpico por discapacidad, siendo clubes para personas con discapacidad física, discapacidad visual, discapacidad auditiva de habla y discapacidad intelectual. En total tendremos cuatro tipos de clubes dependiendo la discapacidad de las que hablamos. Aquí podemos encontrar las federaciones ecuatorianas de las distintas discapacidades, como podemos ver en las imágenes. La Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual, la FEDEDIV, la FEDEDAL, que es la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas Sordas y discapacidad auditiva, la FEDEDI, Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, y la FEDEDIV, que es la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Física. En estas federaciones nacionales de deporte adaptado tenemos los deberes en el artículo 44. Capacitar integralmente a sus técnicos a través del Comité Paralímpico Ecuatoriano, internacional y sus similares de la región y el mundo. Planificarán y ejecutarán una vez al año Juegos Nacionales de Deporte Adaptado y Paralímpico. Estos juegos sirven también para poder conformar las selecciones ecuatorianas paralímpicas que nos representarán a nivel internacional. En el capítulo 2 encontramos lo que es el deporte del alto rendimiento, artículo 45. Nos dice que es la práctica deportiva de organización y nivel superior, que comprende procesos integrales orientados hacia el perfeccionamiento atlético de las y los deportistas. Aquí con este
deporte lo que buscamos es resultados, ¿no? Y dejar a nuestro país en alto. En la sección, en el artículo 46, tenemos la estructura de cómo estará formado el deporte del alto rendimiento, clubes deportivos especializados, federaciones ecuatorianas por deporte, federaciones deportivas nacional por discapacidad y Comité Paralímpico Ecuatoriano y Comité Olímpico Ecuatoriano. En la sección 1 de los clubes deportivos especializados, encontramos que debe estar integrado por quienes practican una actividad deportiva de alto rendimiento real y específica, ¿no? Entonces deben ser los deportes básquet, fútbol, ciclismo, la variedad de deportes, pero tienen que ser deportistas que están buscando, como dije, alcanzar los máximos resultados posibles en su deporte. Como por ejemplo tenemos deportistas nombrados como Richard Carapaz, en su momento que fue Jefferson Pérez, Glenda Morejón, Carla Jaramillo, esas chicas marchitas que son de la provincia, Alex Quiñones, que tienen su cupo, ¿no?, a las Olimpiadas. Entonces ese es el deporte de alto rendimiento. Buscan eso. Los clubes deportivos especializados deben estar conformados por 25 socios, estar orientado a alcanzar el alto rendimiento deportivo, justificar la práctica de al menos un deporte, fijar un domicilio y cumplir con los requisitos que determina esta ley. En la sección 2 de las federaciones ecuatorianas por deporte, en el artículo 48 nos dice que son las que planifican, dirigen y ejecutan a nivel nacional el deporte a su cargo, impulsando el alto rendimiento de las y los deportistas para que representen al país en las competencias internacionales. Por ejemplo, en la Federación Ecuatoriana de Baloncesto, la FEB, la Federación Ecuatoriana de Atletismo, la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, de Gimnasia. En los registros encontramos que hay 48 federaciones ecuatorianas por deporte. En el artículo 49, afiliación a las federaciones internacionales. Serán reconocidos por su federación internacional a través del Comité Olímpico Ecuatoriano y sus estatutos serán aprobados por el Ministerio Sectorial. ¿Qué quiere decir? Que cada deporte tiene su federación a nivel internacional, como es la FIBA, Federación Internacional de Baloncesto, la World Athletics, Federación Internacional de Atletismo, la FIG, Federación Internacional de Gimnasia, la FINA, Federación Internacional de Natación, como ejemplo. En los deberes que nos menciona el artículo 50, son alcanzar el alto rendimiento deportivo en las y los deportistas que integran las selecciones ecuatorianas de los diferentes deportes. 2. Planificar, supervisar y retroalimentar todos los procesos de entrenamiento deportivo. Entonces, cada Federación Ecuatoriana por Deporte tiene que supervisar a las federaciones provinciales y aún más cuando hay por ejemplo, en la provincia de Imbabura tenemos a Glenda Morejón, entonces la Federación Ecuatoriana de Atletismo, la FEA, va a estar supervisando sus entrenamientos y retroalimentando por medio de esta federación.
Seleccionar a los mejores deportistas para que conformen las selecciones ecuatorianas. Esto se lo hace en los campeonatos nacionales o selectivos de cada deporte. Coordinar acciones de orden técnico con el Ministerio Sectorial y las federaciones internacionales por deporte, así como con el Comité Olímpico Ecuatoriano. Planificar y ejecutar una vez por año campeonatos nacionales de su deporte. Como lo dije aquí es donde podemos conformar las selecciones o escoger a los deportistas que nos representarán internacionalmente para poder escoger a los mejores, llevar un registro estadístico de todas las actividades de su deporte que se realicen en el país y en el exterior, alimentar el Sistema Nacional de Información Deportiva de conformidad con las disposiciones, desarrollar y regular el deporte de alto rendimiento y profesional de forma independiente en el ámbito de su competencia, cumplir obligatoriamente las disposiciones de esta ley y demás que le sean aplicables respecto a la gestión financiera y administrativa de fondos públicos que le sean asignados. Y como último, cumplir todas las normas establecidas en esta ley. En la conformación de su directorio que nos presenta el artículo 51, este estará conformado por 13 personas, que son un presidente, vicepresidente, un secretario, tesorero, 3 vocales principales, 3 vocales suplentes, un representante de los entrenadores, un representante de los deportistas y un síndico. Sección 3. La Federación Ecuatoriana de Deporte Universitario y Politécnico, o la FEDUP. Esta estará constituida por las universidades y escuelas politécnicas, teniendo como principal objetivo fomentar el deporte universitario. En el artículo 53, el objetivo procurará la participación en competencias nacionales e internacionales de carácter universitario y politécnico. Es por esto que en las universidades, de ejemplo, mi universidad, la Universidad Técnica del Norte, tiene los diferentes clubes deportivos, del Club Deportivo de Rugby, natación, baloncesto, fútbol, Club Deportivo de Fisicoculturismo, de taekwondo, gimnasia. Entonces, estos clubes de aquí sacan la selección de la Universidad Técnica del Norte, y lo cual representarán en los nacionales o interuniversitarios, para a su vez en esos campeonatos donde se encuentran las diferentes universidades puedan conformar la selección a nivel universitario de los mejores deportistas y que estos puedan representarnos internacionalmente. Artículo 54. Deberes. Planificar y ejecutar por lo menos una vez al año campeonatos nacionales universitarios y politécnicos. Promover la entrega de becas estudiantiles a los deportistas más destacados. Este carácter de la universidad. Apoya a los mejores deportistas. Velar por el cumplimiento de los derechos de sus deportistas en entrenamientos y competencias. Sobre todo lo que se dice el deporte limpio, que como sabemos no esté lleno de corrupción y sea algo que se lo realice de la manera más amena. Y tienen que cumplir las demás normas establecidas en esta ley. Artículo 55. La conformación de la asamblea y directorio. La asamblea general y el directorio estará conformado de acuerdo a las disposiciones contenidas en su estatuto. Aquí también encontraremos que habrá un representante de deportistas, a nivel nacional de las universidades, un representante de los trabajadores y un representante de los docentes. En la sección 4, la Federación Deportiva Militar, o la FEDEME,
estará constituida por la Organización Deportiva Militar de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Su principal objetivo será conseguir el alto rendimiento deportivo militar. Aquí las Fuerzas Armadas Ecuatorianas también tienen clubes en diferentes deportes. Aquí también encontramos lo que es el pentatlón militar, donde los deportistas tienen que pasar por diferentes obstáculos, y Ecuador a nivel internacional ha sido muy partícipe de esto. En los deberes, seleccionar a las y los mejores deportistas militares de las Fuerzas Armadas para que conformen las selecciones ecuatorianas de deportes militares. Planificar y ejecutar una vez al año campeonatos nacionales de deportes militares. Esto, de aquí, de todas las competencias que se hacen a nivel nacional, se pueden seleccionar a los deportistas que nos representarán internacionalmente, en este caso representando a las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. En la sección 5, la Federación Deportiva Policial de la FEDEPOE. La Federación Deportiva Policial Ecuatoriana estará constituida por los clubes deportivos que formen parte de la Organización Deportiva de la Policía Nacional Ecuatoriana. También el objetivo de esta federación es fomentar el deporte en todos sus servidores, que son los y las policías. El artículo 57 como deberes nos dice que deben planificar y ejecutar una vez por año competencias deportivas para los y las miembros de su institución, participar en competencias internacionales de índole policial y las demás establecidas en esta ley y normas aplicables. Aquí también, como podemos ver, la policía también tiene sus clubes por cada deporte, como los que más conocemos: atletismo, baloncesto, fútbol, natación, taekwondo, lucha, halterofilia. Y en las competencias que realizan a nivel nacional, seleccionan a los mejores para que nos representen a nivel internacional y sobre todo a la Federación Deportiva Policial del Ecuador. En el capítulo 3 del deporte profesional, nos dice que en el artículo 60 comprende las actividades que son remuneradas y lo desarrollarán las organizaciones deportivas legalmente constituidas y conocidas, desde la búsqueda y selección de talentos hasta el alto rendimiento. En la conformación, el deporte profesional estará conformado por organizaciones deportivas que participen en ligas o torneos deportivos profesionales de carácter cantonal, provincial, nacional e internacional. Como podemos ver ahora, lo más conocido en nuestro país es el fútbol, que tiene primera, segunda categoría y tercera categoría, en las cuales conocemos como los diferentes clubes: Liga, Nacional, Emelec, Barcelona, Independiente del Valle, los cuales son clubes de organizaciones deportivas en las cuales participan y son remunerados, ¿no? A nivel nacional, o pueden participar a nivel internacional. También aquí en el artículo 62 nos dice que cada Federación Nacional por Deporte regulará y supervisará las actividades del deporte profesional, en este caso la Federación Ecuatoriana de Fútbol, como el ejemplo que les di. En el artículo 63 dice: la organización del fútbol profesional se organizará a través de la FEF, Federación Ecuatoriana de Fútbol, y se regirá de acuerdo con su estatuto legalmente aprobado. A su vez, la FEF se rige a las normas de la CONMEBOL y de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol. En el artículo
64, la participación del club de deporte especializado. El club podrá participar en actividades de carácter profesional, los cuales serán remuneradas sin perjuicio de las disposiciones establecidas por la presente ley y su reglamento. En el artículo 65, requisitos del club de deporte especializado: estar conformado por 50 socios naturales o jurídicos como mínimo, estar orientado a la participación en torneos profesionales, justificar su participación en al menos un deporte profesional, mantener una sede social. Todos los demás requisitos que determina la ley y su reglamento. En el capítulo 4 del deporte adaptado o paralímpico, en el artículo 66, este deporte es para personas con discapacidad, que es una de las formas de expresión deportiva de la igualdad a la que tienen derecho todos los seres humanos, sin discriminar, ¿no? O sea, dependiente de sus capacidades psicomotrices o intelectuales. Entonces, este deporte adaptado es muy importante para llamar a la inclusión de las personas que presentan alguna discapacidad. En el artículo 67 nos dice los tipos y clasificación de deporte adaptado paralímpico. Este deporte presenta modificaciones para posibilitar la participación de las personas con discapacidades físicas, mentales, visuales y auditivas. Los tipos son deporte formativo, deporte de alto rendimiento, deporte profesional y deporte recreativo. Como lo sabemos, el deporte formativo es la iniciación deportiva, el de alto rendimiento para alcanzar máximos logros, ¿no?, a nivel nacional e internacional. Deporte profesional, el deporte el cual es remunerado, los deportistas ganan por sus participaciones. Y el deporte recreativo es algo con el fin del ocio, de ocupar en el tiempo libre. En el artículo 68, la estructura del deporte adaptado paralímpico nos dice que se forma por clubes deportivos de deporte adaptado para personas con discapacidad y de las federaciones nacionales de deporte. Ya les presenté anteriormente, las cuales son 4. Las federaciones deportivas para personas con discapacidad física, con discapacidad intelectual, discapacidad visual y discapacidad auditiva. En la sección 1 de clubes de deporte adaptado paralímpico, encontramos que son aquellos orientados a la práctica de deporte para personas con discapacidades físicas, visuales, auditivas e intelectuales, los mismos que se integrarán respetando el tipo de discapacidad. Entonces, cada club y de cada deporte presenta las modificaciones y las reglas para respetar o para que estas personas, dependiendo de su discapacidad, puedan participar, puedan ser partícipes de estos clubes. En la Constitución nos dice que para para que el club sea oficial, debe estar conformado mínimo por 15 socios, estar orientado a la práctica del deporte adaptado o paralímpico para personas con discapacidad, fijar un domicilio, justificar la práctica de al menos un deporte y afiliarse al organismo deportivo nacional por tipo de discapacidad. Aquí sería dependiendo el deporte, y la discapacidad, sabe a qué federación deportiva por discapacidad afiliarse. Muchas gracias. Esta ha sido la presentación de la ley del deporte en el Ecuador. Gracias por su atención.